Alejandro, muy buenas tardes. Diego Uberman te saluda. ¿Qué tal, Diego? Encantado. Te presento a mi compinche acá, Joaquín Martínez. ¿Qué, Hola, ¿qué tal? qué tal, Mucho Joaquín? gusto. Buenas tardes, Joaquín. Y vamos a... Bueno, el día que yo te invité a que vengas a casa a ver el Museo de la Jarra de Pingüino, te vas a Tames y Panamericana y en 7 minutos llegas a mi casa y metas dos pájaros en un tiro, sábana y pingüinos. Ah, perfecto, perfecto. Tengo un tremendo plan. Impecable. Impecable, impecable, porque son Y, cosas. y además a lo mejor podemos comer algo. Ah, bueno, entonces estamos Por centrando. eso, Claro, no, un estamos. programa extraordinario. Programa extraordinario, claro, extraordinario porque además Sábana y Pingüino, que suena a título de telenovela, pero. Y es más, podemos crear, vos viste que hablaste de King y de Queen, podemos hacer la Penguin sábana. Ah, claro. La PEN, claro, sí, 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 tranquilamente. Bueno, estamos abriendo puertas a un universo muy interesante, ¿no? Pero bueno, mientras vamos calentando la visita, digo, apareces de repente de vuelta muy expuesto de la mano del Museo del Pingüino. Me parece que por ahí vale la pena que nos cuentes cómo llega el pingüino, por qué se convierte casi en una unidad de medida, cuál es un poco la historia del pingüino. Bueno, excelente. Mira, primero te cuento cómo llego yo a visualizar el pingüino. Me pareció siempre un personaje muy extraño en una mesa, sobre todo en bares de estudiantes, donde íbamos después de la facultad. Y cuando empecé a viajar, me di cuenta que de todos los países que producen vinos y tienen pingüinos, el único que se atrevió a poner el vino en pingüino somos nosotros. Curioso. A partir de eso compro el primero acá en Acasuso, donde, muy cerca de donde vivo, en el año 2004, y después empecé a coleccionarlos, a estudiarlos, a investigarlos, a ver. Volví a Francia, me traje un pingüino de Limoges maravilloso y ahí te cuento el origen. El origen de la jarra de pingüino es francesa, no argentina, pasa luego por Italia y llega con la gran inmigración a la Argentina. ¿Por qué surge en Francia? Por una cuestión de lucha de poderes y de resabio de la revolución industrial. Vamos a 1860, Francia necesita que la población campesina empiece a ser obrero textil, metalúrgico y demás, porque estaba compitiendo con Inglaterra, y entonces quiere dejar la producción de vino en los grandes chateaux y al campesino que tiene solamente una hectárea y produce el vino común de mesa, le dice, no way, no se puede hacer más eso, y el argumento es una cuestión de higiene, no se puede pasar el vino del tonel a la jarra. El campesino dedicado al vino, que tiene un arraigo con su terruño muy, muy fuerte, dice, yo no voy a ir a poner tuercas en Peugeot o Renault, yo sigo con esto. Y le voy a dar la solución, señor del gobierno francés. Vamos a hacer unas jarras maravillosas de porcelana con tapa, eso se lo vamos a ofrecer al cliente y salvado el problema. Copian el movimiento de Arts and Crafts, William Morris y Ruskin en Inglaterra, los que hacen esos maravillosos beer mags, y salvado el problema. En 1870 se produce la misma situación en Italia, idéntica respuesta entre los bártulos con olor a ajo y esperanzas de los italianos que vinieron en tercera, traen ese montón de jarras que tenían. Aclaro que en Francia se hacen jirafas, cebras, cerdos, gallos, pingüinos y he visto hasta elefantes. ¿Por qué queda en Argentina el pingüino? Por una asociación Patagonia. La Patagonia tiene el 60% de la pingüinera del mundo, tanto la chilena como la argentina. Entonces, por esa asociación entre pingüino y la Argentina, quedó el pingüino como el elemento, yo te diría, identificatorio realmente del vino común de mesa. O sea, Alejandro, que se trata de una estrategia de fraccionamiento a mitad de camino entre lo legal y lo posible. Algo por el estilo. Y además también una cuestión estética, porque el primer fraccionamiento fue la famosa Dama Juana, pero la Dama Juana en una mesa es bastante grosera, digamos. Entonces se empleó esa jarra que tenía. La más vieja que tiene nuestra colección, que tiene 260 pingüinos maravillosos, que vendrás a ver cuando compre las sábanas, es uno italiano que tiene un sello que dice Génova 1927.
1927. O sea que los italianos, independientemente de este modelo de art and craft que vos contabas, que los franceses toman de ese objeto para fraccionar en medio litro o en un litro con tapa, el italiano también hace un desarrollo, de alguna manera, de este protoenvase, digamos. Exactamente. Y ya te digo, después los inmigrantes que vinieron fundamentalmente a Mendoza y San Juan, trajeron eso y el que quedó fue, yo tengo algún gallo y algún pato que no forma parte de la colección, pero es para corroborar el hecho que te estaba comentando. Y el día que vengas te voy a mostrar muy viejas con el nombre de la bodega en San Juan y en Mendoza, que son realmente una maravilla. Sí, es muy interesante porque el tema del pingüino está presente en la cultura gastronómica, un poco asociado a vino de baja calidad, por ahí, ¿no? Como casi como un objeto de mesa, pero está muy presente, muy, muy presente. Lo corrieron un poco, está, pero tiene una presencia en la cultura gastronómica. O sea, todos los argentinos saben que es un pingüino. Vos decís, me tomo un pingüino y está claro de qué estás hablando. Exactamente. Eh, Exactamente, inclusive te digo, durante 30 años traje turistas extranjeros al país y bueno, un poco por influencias mías, pero siempre se llevan un pingüino como imagen de la Argentina. Claro, claro. Ahora, vamos a la cabeza del licenciado Frango. Eh, Sí, señor. ¿Cómo es el viaje desde la filosofía hasta la gastronomía? Mira, yo creo que es bastante simple. A mí toda la vida me encantó estudiar, leer. El día que vengas a casa, mi casa es puro libro, pero siempre me encantó comer muy bien. Y el término gastronomía nunca me terminó de gustar mucho, porque gastronomía es la ley del estómago, nomos nomoi es ley. Y a mí me parece que la ley con el placer se dan de patadas. Cuando la ley entra en el placer es generalmente para prohibir, dirigir, cuestionar, reprimir. Entonces dije, bueno, en Sofía hay algo, hay sabiduría. ¿Por qué no hacerlo gastrosofía? Me llevé un chasco porque la palabra lamentablemente, debo decir, no es mía, sino que yo la popularicé. Pero hubo un filósofo alemán que me precedió como 200 años, que fue el primero que la inventó. Yo tengo los dos tomos de su libro Gastrosofía, y si bien es un enfoque un poco distinto, pero me sacó la palabra y bueno, yo la adopté, pero siempre me encanta mencionarlo porque es un neologismo no inventado por mí. Bueno, hay una cuestión, si querés, moralizante en la gastronomía, en todas las religiones, ¿no? Que tienen alrededor de lo que se come y de lo que no se come, y de la manera de comer y de la manera de no comer, mucho dicho. O sea, evidentemente, en mi sensación, no sé qué opinas vos, que sos el filósofo, eh, lo alimentario o lo gastronómico está muy, muy vinculado a lo moral. Absolutamente, y además vos fíjate que en alguna medida el estar alrededor de la mesa, el cocinar, el compartir, es lo que nos hizo humanos. Es decir, ahí empezó el diálogo, ahí empezó la lengua, y la lengua es la lengua que degusta y es la lengua que habla. La palabra lengua es una maravilla porque une esos dos elementos, es el puente entre lo gastro y la sabiduría. Hablas, somos lenguaje, pero también somos lo que comemos. Entonces sí, la relación es íntima, es moral, es ética, y si a esto le sumás el otro de mis afanes, que es viajar, yo siempre recuerdo lo que decían los griegos. Los griegos decían, viajar es indispensable, vivir no lo es. Y cuando uno viaja mucho, yo empecé a viajar solo a los 15 años, el momento en que estás con tus amigos y decís, bueno, vamos a comer, es una maravilla. Es eso que vos decís, es casi sagrado. Claro, bueno, yo tengo presente ideas como que esta metáfora permanente entre la vida y el viaje, ¿no? Decir, bueno, comienza el viaje, ¿no? The journey, es ese recorrer que cada uno lo lleva adelante como puede, pero finalmente la vida es un viaje. Si uno puede emprenderlo además en términos geográficos y desplazarse, bueno, estás encarnándolo.
Lo Sí, veo sí, así. ¿Qué nos puede contar el amigo Joaquín? adelante. La verdad que este proyecto es una locura. Muy buena definición. Eso sí es una locura y creo que tiene un potencial asombroso. O sea, es el primer museo virtual de la jarra de pingüino. Eh, si entran a jarradepingüino.com pueden ver la colección de más de 260 ejemplares únicos, eh, divididos en 6 salas. Que la verdad que, bueno, todos tienen una historia en sí. Si vos entras al museo y le haces clic a cada pingüino, vas a conocer todas las características de él mismo. Y la verdad que cuando Ale me llamó para hacer este proyecto, yo no lo podía creer. Yo no tenía absolutamente idea de la existencia de la jarra de pingüino. Yo tampoco era mucho del fan del vino, ni tampoco de ese mundo de la enología, pero la verdad que, bueno, Ale me sumergió en este mundo y la verdad que ahora súper fanático de esto. ¿Por qué decidiste una organización en 6 salas? Organizamos una organización de 6 salas porque creemos que, digamos, cada una tiene una temática diferente. Cada pingüino se clasifica de una manera diferente y también comparten entre ellos algunas características que, bueno, por ejemplo, la sala número 2 es Arcoíris de la Patagonia, entonces se muestran los pingüinos que tienen, bueno, que son muy coloridos o que tienen aspectos dignos del arcoíris en sí. Después, por ejemplo, la tercera es el barro fundante, que se muestran los diferentes tipos de materiales que tienen: losa, cerámica, porcelana, plásticos, vidrio, metal. Entonces vas a poder ver pingüinos de todos esos tipos. Y bueno, la sala 6, que para mí es como la más prometedora, que es la futurista, muestran pingüinos que tienen diseños modernos o que reflejan un poco lo que sería todo el aspecto de futuro moderno. Sí, estuve recorriéndolo y en el caso este de la sala 6 me llamó la atención por lo, digamos, por como se dice ahora, lo disruptivo. Este, Sí. Antes se decía distinto u original, ahora se dice disruptivo. Eh, y aparecen esos pingüinos así futuristas. Digo, ¿se pueden usar? Yo te voy a ser sincero, Diego, salvo en mi época de estudiantes, en boliches como Pipo y esos que uno iba donde tomaba pingüinos, nunca he servido en mis pingüinos vino. Bueno, eso Pero vale de doble. cualquier, Están intactos. claro, pero de cualquier manera te digo, por ejemplo, hay un pingüino que es de plástico, yo no podría tomar vino en plástico. No, 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 Hay un pingüino que es de metal, tampoco no. podría tomar pingüino ahí. Pero te aclaro algo que es muy interesante y este es el futuro próximo paso. Estuve en una reunión con Juan Carlos Pallarols y le propuse hacer una jarra de cristal con pico y base de plata y le pareció fascinante. Así que estamos en eso, porque yo también quiero dignificar a la jarra de pingüino, que siempre fue un objeto quiche, un poco merzón, un poco de clase media baja, y lo quiero dignificar porque quiero que recorra el mismo camino que ha recorrido el vino Malbec, que de ser un vino mistongo, hoy es el vino insignia de la Argentina. Y quiero que se muestre en todo su vigor y su color en una jarra traslúcida de cristal con la estilización que le va a dar Juan Carlos Pallarols. Sí, claro, ahí evidentemente, si uno logra, y yo creo que estás muy cerca de lograrlo, cubrir de cultura al objeto, el objeto se resignifica, pasas a entender que no se trata de un tacho o un envase, sino que es una cosa que viene cargada de un significado cultural muy profundo, entonces es otra cosa. Eh, Sí, sí, tal cual, es otra cosa. Y, y un poco la idea del pingüino es eso. Vos sabés que cuando yo empecé la investigación hice 141 entrevistas. Y es muy curioso, yo lo digo en uno de los artículos, todas las personas comenzaban su discurso diciendo ni idea. Cuando uno dice ni idea, punto. Muchas gracias, seguimos viaje. Pero en vez de ser un punto hay una coma. Y ahí empieza un gran problema. El argentino cuando no sabe lo inventa. Y ahí hay un gran problema porque no hay nada que te acerque más a la sabiduría que decir no sé. ¿Me explicás? Porque si no, nada tiene sentido. Borges decía
que no hay peor insulto para un argentino que ser escarnecido en público. Que te digan boludo y que se enteren los vecinos es la peor cosa que pueda existir para un argentino. Y yo creo que ahí está gran parte de nuestros males, de nuestros desencuentros, de nuestra soberbia, de nuestro egocentrismo, de ese hablar, hablar y no terminar de decir ni acordar absolutamente nada. No podría estar más de acuerdo. Y además traes a Borges, que es mi equipo de fútbol. Este, yo no entiendo nada de Vos fútbol. sabés que, vos sabés que yo soy el inventor de la caminata borgiana de Buenos Aires, que es la ley número 14 de la Cava. Y es recorrer la ciudad de Buenos Aires en base a textos de Borges. Y ha tenido un éxito realmente muy impresionante. Y yo con Borges tengo una cosa muy linda. Cuando yo estudié filosofía, una de las materias optativas que hice fue literatura anglo-norteamericana y asistí a las clases de Borges. Pero tengo una historia muy anterior. Yo tenía 16, 17 años, estaba en cuarto año del secundario, 16, e iba a estudiar desde acá, desde San Isidro Vicente López, a la casa de un amigo, y me había comprado la historia de la eternidad de Borges en los, todavía no estaban las obras completas, en esos cuadernos de tapa gris y letras coloradas de MC. Y subo al tren sin entender mucho lo que leía, pero muy atraído, me siento y de repente frente a mí estaba Borges sentado con sus dos manos apoyadas sobre su balcón. Eso para mí fue una especie de hálito, de sí, por ahí está el camino, tenés que aprender a leer a este hombre. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, sabes que la radio está físicamente a la vuelta del que fue su domicilio histórico, de la calle Maipú. Eh, Claro. y yo no puedo evitar muchas veces pasar y mirar, ¿no? Imaginar que está, que entra, que sale, que circula, es esa vereda, es esa esquina, ese umbral, ¿no? Sí, Exacto. pasa esta clase de cosas, por eso se junta todo esto. Te hago una última pregunta, Alejandro, y los dejo tranquilos. Estamos hablando de el pingüino como de alguna manera un representante o un catalizador de un montón de cosas, ¿no? De historia, de cultura, de economía, de política, de prestigio, de falta de prestigio. ¿Te parece que en la gastronomía argentina hay algún otro objeto que tenga tanto poder, si querés, semántico? Yo creo que la parrilla. La parrilla. Creo que la parrilla es realmente algo que nuclea a todas las clases sociales. Creo que representa muy bien parte de lo que somos nosotros. Y, y, y vos fíjate que cruza desde una villa donde hay una parrilla que será apoyada en el suelo, con patitas chuecas, hasta las mejores casas de barrios cerrados, con parrillas muy sofisticadas. Creo que sí, creo que la parrilla es un elemento muy unificador. Bien, ahora sí te hago una última pregunta y es puramente lingüística. Me imagino que sabrás que tu apellido en portugués tiene un significado. Sí, señor, por supuesto. ¿Cómo es, Quiere decir pollo. claro, cómo es para un tipo que piensa en la gastronomía llevar ese apellido? La verdad que nunca lo pienso a nivel pollo, siempre me siento frango, únicamente empiezo a sentirme pollo cuando voy a Brasil o a Portugal. Así que no he hecho esa asociación, a lo mejor por una cuestión de supervivencia, digamos. Perfecto. Les mando un abrazo muy, muy grande, enorme agradecimiento por este tiempo que me regalan. Quedamos en contacto para encontrarnos en el Sí, museo, intercambiar figuritas. Bueno, esto, como dicen los abogados, esto no va a quedar así. sí, sí, después hablamos y vamos ya te digo, mientras pasás a buscar las sábanas, te venís a ver el museo, va a estar Joaquín acá y comemos algo y charloteamos de un montón de cosas. Genial. Un abrazo muy, muy grande para los dos y gracias. Muchas Gracias, gracias. Diego. Nos vemos. Hasta luego.